Hola, bienvenidos a esta nueva clase de física, calor y ondas. Hoy vamos a estar viendo específicamente qué es el concepto de calor y cómo podemos hacer cálculo de esta cantidad física a través de distintas expresiones. Así que empecemos. Esa imagen que tenemos en pantalla es nuestro bello planeta Tierra visto desde el espacio. Y yo siempre me echo este interrogante que está acá. ¿Qué es lo que se encarga de regular la temperatura en el planeta Tierra? Nosotros tenemos dos cosas diferentes a los demás planetas en esencia. Lo primero que se nos viene a la mente es la atmósfera, que se encarga de protegernos de los rayos directos del Sol. Y segundo, tenemos agua y en abundancia. Más del 75% de la superficie terrestre está cubierto por agua. Pero, ¿qué es lo que hace que el agua ayude a regular la temperatura? La respuesta está en una propiedad que se llama calor específico. El calor específico del agua es este valor que encontramos aquí, 4190 joules sobre kilogramo Kelvin. ¿Y qué es el calor específico? Es la cantidad de energía requerida para yo elevar una unidad de temperatura o una unidad de masa de cierta sustancia. Y el agua tiene el calor específico más elevado de todas las sustancias comunes. O sea que yo para elevar un grado o una unidad de temperatura, cierta unidad de masa, necesito una cantidad de energía considerable, más que para cualquier otra sustancia común. Por eso es que el agua actúa como regulador de la temperatura del planeta. Por eso también es que los científicos se preocupan mucho cuando la temperatura superficial del mar sube un grado. Dicen, wow, si nosotros vivimos en cambios de temperatura constantes, estamos en un aire acondicionado a 18 grados en nuestras casas, pero salimos afuera en un verano caluroso y estamos a 30, hay una diferencia de temperatura más grande. Pero ¿por qué ese grado es tan representativo? Es por esta propiedad del calor específico. Se requiere una cantidad de energía impresionante para poder modificar la temperatura e incrementarla de toda la masa del océano terrestre. O sea que hay un efecto de calentamiento global que nos tenemos que tomar en serio. Aterrizando un poco más este concepto de calor específico para que lo entendamos en nuestro diario vivir también, veamos este ejemplo de acá. Tenemos dos bancos distintos. El primero está hecho de madera y el segundo está hecho de hierro. Estamos a una temperatura de 15 grados Celsius y nos queremos sentar. Estamos en una pantaloneta corta, estamos en un parque, en el Central Park de Nueva York y nosotros queremos tomar un descanso. ¿En cuál silla preferirías sentarte? La respuesta rápida, y creo que todo el mundo diría esto, sería en el banco de madera, porque ahí no voy a sentir, digamos que, el metal frío, sino que voy a sentir una temperatura más agradable. Y miren la diferencia que hay entre los calores específicos de esos dos materiales. El calor específico de la madera es de 1760 joules sobre kilogramo Kelvin, mientras que el de hierro es más bajo, es de 470 joules sobre kilogramo Kelvin. O sea que yo requiero una cantidad de energía mucho menor para incrementar la temperatura del hierro por unidad de masa. Por eso es que vamos a preferir siempre sentarnos en un banco de madera. Este ejemplo casual también lo vemos en nuestras cocinas. Si se dan cuenta, las cucharas con las que agitan las sopas típicamente son de madera, porque la madera tiene un calor específico muy alto. De lo contrario, se calentaría muy rápido y nos quemaríamos la mano cuando estamos sacudiendo esa sopa. Vamos a ver ahora formalmente qué es ese calor específico. Está representado por la letra C minúscula y se da en las unidades joules sobre kilogramo Kelvin o joules sobre kilogramos por grado Celsius. Para estas dos unidades tiene el mismo valor numérico. Esto es con lo que se trabaja en el sistema internacional, pero también podemos trabajar el calor específico en calorías sobre gramo por grado Celsius o BTU sobre libra por grado Fahrenheit. Este se utiliza más que todo es en el sistema inglés y no lo vamos a utilizar tanto a lo largo de este curso. La definición formal de calor específico se la repito, es la cantidad de energía requerida para elevar en una unidad la temperatura de la masa de cierta sustancia. Por acá están algunos de los valores típicos de unas sustancias con su respectivo calor específico. Tenemos el del agua, que ya lo habíamos hablado, de 4190 joules sobre kilogramo Kelvin. Miren que de las sustancias comunes es el que tiene el calor específico más alto. Tenemos por acá también el de hielo, que es de 2100 joules sobre kilogramo Kelvin, y aquí me detengo. Miren esto qué curioso.
El agua cuando está en estado sólido tiene un calor específico que casi es la mitad del original, o sea, de 2100 joules sobre kilogramo Kelvin. Y eso también lo podemos relacionar con este problema del cambio climático. Yo al incrementar la temperatura del océano 1 grado e incremento la temperatura de los casquetes polares, voy a necesitar mucha menos energía para derretir el hielo. Y entonces lo que va a pasar es que con mayor facilidad estos se van a derretir y después van a hacer que el nivel del mar incremente e inunde las poblaciones costeras. Eso simplemente es una notación para tener muy presente. Tenemos también calor específico del aire, que es de 1000, y tenemos por acá algunos metales como el aluminio, el hierro y el plomo. Les pregunto yo a ustedes, viendo estos calores específicos de esos metales, si tenemos una pelota con estos tres materiales distintos, tenemos tres pelotas, una de aluminio, otra de hierro y otra de plomo, la sacamos a 90 grados Celsius y la sostenemos en nuestra mano por un tiempo determinado, ¿con cuál creen que se van a quemar más rápido o la quemadura va a ser más severa? ¿Con una de aluminio, con una de hierro o con una de plomo? La respuesta correcta es con una de plomo. ¿Por qué? Porque tiene el calor específico más bajo y va a ser mucho más fácil que ésta se caliente o que se da calor. La energía o ese calor cedido que nosotros podemos calcular, también podemos tenerlo en cuenta en unidades, además de joules, en calorías, que ya les estaba comentando anteriormente. Si ustedes se detienen a ver las etiquetas de los alimentos, siempre ven que dicen que tienen tantas calorías. Esas calorías que dicen los alimentos son más que nada energía, la energía que le están aportando a nuestro cuerpo en forma de calor, que se da a través de ciertas reacciones químicas que suceden a través del proceso de metabolismo. Las calorías que nosotros consumimos y que vemos en la etiqueta en realidad son kilocalorías, ya que las etiquetas normalmente tienden a engañar a las personas. Se quitan, digamos que esos 3 ceros adicionales es por cuestiones meramente comerciales. Cuando vemos una gaseosa que está, por ejemplo, esta de acá, que dice 100 calorías, en realidad son 100.000 calorías, 100 kilocalorías que ingresan a nuestro cuerpo. De hecho, en esta propaganda de dulces antigua de Alemania, de una barra de azúcar, decía "Komm ich fund mit Zucker", o sea, que el azúcar le da a usted momento lineal. Cada vez que nosotros estamos ingiriendo alimentos, lo que estamos es ingresando energía a nuestro sistema a través de calor y le estamos dando ese momento lineal. Una caloría equivale a 4186 joules. Una kilocaloría son 1000 calorías o 4186 joules. Y ya para el sistema inglés tenemos un BTU, son 778 libras por pie, que son 252 calorías o 1055 joules. Estas son las distintas unidades de energía que podemos manejar para la transferencia del calor. Ahora que conocemos qué es el calor específico, que es una propiedad del material, vamos a pasar a definir qué es el calor solo, ese mecanismo de transferencia que les había dicho al principio del video. El calor lo podemos medir en joules o en calorías, la unidad que acabamos de ver, y es la transferencia de energía por gradientes de temperatura entre dos o más cuerpos. Está representada por la letra Q mayúscula. Y como es una transferencia de energía, puede ser positivo o puede ser negativo. A diferencia del calor específico, que es una propiedad del material, eso no puede ser negativo, el calor sí lo puede ser. Es positivo cuando un cuerpo está ganando calor y es negativo cuando ese cuerpo está cediendo calor. ¿De qué me depende a mí esa transferencia de energía? Me depende de tres factores. El primero es la masa del objeto en cuestión. Segundo, su calor específico, que es la propiedad intrínseca del material o esa sustancia. Y por último, de un cambio de temperatura. Un delta de temperatura, o sea, temperatura final menos una temperatura inicial. Vamos a ver esta trivia que está por acá. Si se arroja una pelota de un metal muy caliente en una cubeta de agua fría, ambas sustancias con masa similar, ¿cómo será la temperatura de equilibrio? O sea, yo tengo una pelota de metal muy caliente y voy a ingresarla a agua que se encuentra a temperatura ambiente. ¿Cómo creen que va a ser esa temperatura final después de que pase, por ejemplo, 2 minutos, 3 minutos, un tiempo X? ¿Va a estar más cerca de la temperatura del agua o va a estar más cerca de la temperatura inicial de ese metal que probablemente estaba, no sé, a 100 grados Celsius?
Pausen el video y piensen en un poco esta respuesta. Si ya pensaste la respuesta, lo correcto es que la temperatura de equilibrio va a estar más cerca a la temperatura ambiente, que es la del agua. ¿Por qué se da esto? Por la propiedad del calor específico. Como habíamos visto, el agua es un gran regulador de temperatura y me va a permitir a mí controlar o regular, hacer que ese metal se da mucho calor y hacer que la temperatura final sea muy parecida a la temperatura inicial del agua. Si quisiéramos armar una ecuación para esto, tendríamos lo siguiente. Tenemos calor absorbido, que es el del agua, más calor cedido, que va a ser el de la pelota de metal, igual a cero. Igual a cero porque al final esto va a estar en equilibrio por ley cero de la termodinámica. El agua se va a encargar de absorber ese calor y el aluminio se va a encargar de ceder ese calor. Por lo tanto, el calor que absorbe el agua va a ser positivo, va a estar ganando calor porque probablemente su temperatura va a subir, mientras que el signo de este calor aquí va a ser negativo porque va a estar perdiendo temperatura, va a estar cediendo calor esa pelota de metal. Aquí les dejo para que reemplacen simplemente utilizando esta ecuación de acá arriba en cada uno de estos parámetros unos valores numéricos para que hagan un ensayo. Fíjense acá que hay una masa del aluminio que es prácticamente el doble de la del agua. El aluminio se encuentra inicialmente a 100 grados Celsius y el agua está a temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Si nosotros hacemos el ejercicio y reemplazan en esa ecuación cada uno de esos valores, la temperatura de equilibrio, se van a sorprender y se van a dar cuenta que aún sigue siendo más cercana a la del agua a pesar de tener mucha menos masa que el aluminio. Un ejemplo de cómo el agua puede regular la temperatura de algo, ya a una escala de ingeniería y no tanto de peloticas o a escala tan macro como el planeta, se da en las centrales nucleares. Esa imagen ahí que parece como futurista o sacada de una serie de ciencia ficción es el motor de una planta nuclear. Ahí es donde ocurre la reacción nuclear que se encarga de generar energía. Ahí se alcanzan temperaturas extremadamente altas que pueden llegar a ser peligrosas si se salen de los niveles estables. Y para yo enfriar ese motor necesito una sustancia que tenga calor específico muy alto, capaz de absorber todo el calor que emana la reacción. Esa sustancia es muy abundante en la naturaleza y es el agua. El agua me va a ayudar a mí a regular la temperatura de estos motores de las centrales nucleares. Ya conociendo qué es el calor específico, podemos hacer un ejercicio práctico. Veamos esto que está acá. ¿Cuánta energía se requiere para llevar 1 kilogramo de hielo a menos 20 grados Celsius a vapor a 120 grados Celsius? Ahí está la respuesta. Son más de 3 millones de joules. 3 por 10 a las 6 joules. Pero ¿cómo se hace eso? Vamos a calcularlo. Vamos a utilizar la fórmula de calor. El calor total para pasar de hielo a vapor a 120 grados, 1 kilogramo sería la masa por calor específico por delta de T. 1 kilogramo por 2100 joules sobre kilogramo por grado Celsius, que es el calor específico del hielo, por delta de T, que es 120, que es la temperatura final, menos 20, que era la inicial, 140. Eso nos da, ¿qué valor? 294.000 joules. Hay algo que está pasando ahí, hay algo que no cuadra. Hay 2.800.000 prácticamente, un poco más, un poco menos, de energía que yo no estoy teniendo en cuenta. ¿A dónde está esa energía? ¿Se perdió? Ahí pasa algo. Y para poder resolver esto tenemos que ver un par de conceptos más que nos van a decir dónde está esa energía oculta. Ese concepto se llama calor latente. Tenemos calor latente de fusión y calor latente de vaporización. El calor latente de fusión es el calor requerido por unidad de masa para pasar de estado sólido a líquido o viceversa. Y el de vaporización es el calor requerido por unidad de masa para pasar de estado líquido a gas o viceversa. Para el agua, ese calor latente de fusión representado por LF es igual a 3.34
por 10 a la 5 joules sobre kilogramo u 79.6 calorías sobre gramo. Para yo calcular el calor en un cambio de fase es igual, ese calor va a ser igual a más o menos, dependiendo si está ganando temperatura o si está perdiendo temperatura. Ganando temperatura si por ejemplo tengo hielo que se está convirtiendo en agua, perdiendo temperatura si tengo agua que está pasando a hielo, es igual a más o menos la masa de la sustancia en cuestión por ese calor latente. Fíjense que ese valor del calor latente es bastante significativo. Quizás por ahí era donde teníamos la energía perdida. Por otro lado tenemos el calor latente de vaporización, que para el agua es de 2.256 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo o 539 calorías sobre gramo. Un valor más grande aún. Ahora ya sabemos dónde era que estaba esa energía perdida. Para calcular ese calor en un cambio de fase, tengo que multiplicar nuevamente la masa por el calor latente de vaporización. Nuevamente ese calor puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo si estoy ganando temperatura, ganando energía, pues cuando paso de estado líquido a vapor, o viceversa negativo cuando pierdo temperatura, cuando paso de estado gaseoso al estado líquido. Ya conociendo el concepto de calor latente, que hay algo ahí escondido que nos hacía falta calcular, ahora sí podemos resolver este ejercicio. ¿Cuánta energía se requiere para llevar 1 kilogramo de hielo que está a menos 20 grados Celsius a vapor a 120 grados Celsius? La respuesta son más de 3 millones de joules. Ok, lo que tenemos que hacer esto es dividir por distintos tramos esos calores para hacer el cálculo. Tenemos nuestro primer tramo, que es de hielo a menos 20 grados a hielo a 0 grados. Nuestro segundo tramo va a ser de hielo a 0 grados a agua a 0 grados. El tercer tramo va a ser de agua a 0 grados, va a alcanzar después una temperatura a 100 grados. El cuarto tramo va a ser este cambio de fase que está por acá, que es de pasar agua a 100 grados a vapor a 100 grados Celsius. Y por último, elevar la temperatura del vapor. Pasamos vapor de 100 grados Celsius a vapor a 120 grados Celsius. Podemos proceder a calcular cada uno de esos calores por cada tramo. Empecemos por el primero. Ese calor para llevar el hielo de menos 20 grados a 0 grados Celsius va a ser igual a la masa del hielo por su calor específico por el delta de temperatura. O sea, 1 kilogramo por 2100 joules sobre kilogramo por grado Celsius por 20 grados Celsius. Ese delta de T es 0, que era la temperatura final, menos la inicial, que es menos 20, 0 menos 20 igual a 20. Eso nos da 42.000 joules. Para el siguiente tramo, que es donde tenemos este cambio de fase acá, vamos a calcular ese calor, que va a ser igual a la masa por el calor latente de fusión. Recuerden que lo calculamos así porque tenemos un cambio de fase. Va a ser igual a 1 kilogramo por 3.34 por 10 a la 5 joules Kelvin. Eso nos va a dar a nosotros 3.34 por 10 a la 5 joules. Dejamos listos nuestros tramos 1 y 2. Vamos para el tercero. Aquí no tenemos cambio de fase, podemos hacer el cálculo del calor normal. Va a ser igual a la masa por el calor específico ahora del agua. El hielo se ha derretido. Aquí, ojo, cambio calor específico del agua. Va a ser 4190 joules sobre kilogramo por grado Celsius por delta de T, que va a ser 100 menos 0, o sea, 100 grados Celsius. Eso me da a mí 419.000 joules. Dejamos listo nuestro tercer tramo. Pasamos ahora al cuarto. El cuarto tenemos un cambio de fase nuevamente. Pasamos de tener agua a 100 grados Celsius ahora a tener vapor a 100 grados Celsius. Nuevamente tenemos que hacer este cálculo masa por calor latente. Ahora va a ser el calor latente de vaporización. Va a ser igual a 1 kilogramo por 2.26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Esto nos da a nosotros 2.26 por 10 a la 6 joules. O sea, son más de 2 millones de joules
que nosotros estamos consumiendo aquí en este tramo. En este gráfico, si se dan cuenta, está temperatura contra calor en joules. Una cantidad absurda que hay de energía para yo poder hacer ese cambio de fase. Dejamos listo nuestro tramo número 4 y pasamos al quinto. En el quinto tramo va a ser nuevamente un cálculo de calor normalito, no tenemos cambio de fase, va a ser igual a la masa del vapor, porque ya se convirtió todo en vapor, por calor específico del vapor, que es este que está acá, 461 joules sobre kilogramo por grado Celsius, por el de temperatura, que ahora va a ser 20 grados. Temperatura final 120, la inicial eran 100, 120 menos 100 da 20 grados Celsius. Aquí la energía solamente es de 9220 joules. Si nosotros hacemos la suma de Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5, me va a dar a mí este valor de acá. 3 millones de joules. Más de 3 millones de joules. Esa era la energía que nosotros nos estábamos perdiendo, la que estaba en esos cambios de fase de manera latente. Ese latente quiere decir que está por adentro, que nosotros no lo podemos ver, no lo podemos percibir, porque mírense que en estos gráficos la temperatura se mantiene constante. Parece que no sucediera nada. Sin embargo, el cambio aquí en cuanto al calor es muy grande, un aporte de energía increíble que se da por ese cambio de fase. Finalmente, y para cerrar la clase, están distintos mecanismos de transferencia de calor. Tenemos el mecanismo de conducción, que se da por gradientes de energía cinética en regiones de un material, como por ejemplo ocurre en una barra que está muy caliente. Las moléculas que están más excitadas de un lado tienen mayores niveles de energía, comienzan a empujar a las otras y de esa manera se va transmitiendo el calor. Así como vemos aquí que se va iluminando esta barra en este sentido, porque las partículas que se encuentran acá se están desplazando más rápido internamente al tener una mayor temperatura y van a hacer que se caliente la barra en esta dirección. Esa es la conducción. El segundo es el mecanismo de convección, que es el enfriamiento o calentamiento por un fluido circundante. Como ocurre cuando tenemos un aire acondicionado, el fluido circundante es el aire más frío, o como ocurre en los sistemas de refrigeración líquida de los computadores. Otro mecanismo de convección muy popular es el cuerpo humano. Nosotros tenemos sangre fluyendo a través del cuerpo que se encarga de regular nuestra temperatura. O por ejemplo, el sudor se encarga de nuestra piel en la superficie de evaporarse y regular nuestra temperatura cuando estamos muy calientes, ya que este se evapora y hace que nuestro cuerpo se da calor. A esta convección le llamamos convección libre. Y a la primera, que es una sangre que está siendo forzada a través por el corazón, vamos a llamarle convección forzada. También tenemos el último mecanismo de transferencia de calor, que es el de radiación, que se da por transferencia de calor por ondas electromagnéticas, como ocurre con la radiación de la luz solar. Y para concluir, nosotros vimos en la clase de hoy conceptos importantes como calor específico, que es la cantidad de energía requerida por unidad de masa para incrementar una unidad de temperatura de cierta sustancia. Vimos que era el calor solo, que es un mecanismo de transferencia de energía. Vimos los calores latentes de vaporización, de fusión y por último vimos los distintos mecanismos de transferencia de calor. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente clase de física. Chao.